Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenidos a nuestro canal y a un nuevo vídeo. Los Medici fueron la familia más famosa de la época del Renacimiento. Todo lo que los Medici poseyeron, crearon y encargaron es magnífico, incluidos los palacios en los que vivieron. En Florencia hay 3 palacios a visitar: el Palacio Medici Riccardi, el Palazzo Vecchio y el Palacio Pitti. Si en los episodios anteriores hemos visitado las primeras 2 residencias de los Medici, hoy recorremos el Palazzo Pitti, una combinación perfecta de esplendor, historia y arte. Agrega a eso más de 4 hectáreas de jardines, y entenderás por qué la residencia Pitti es una de las atracciones más populares de Florencia. Acompáñanos. El magnífico Palazzo Pitti está situado al otro lado del río Arno, en el distrito de Oltrarno, que ahora es el barrio más de moda de Florencia. El palacio es una de las joyas arquitectónicas más impresionantes de Florencia. Construido en 1458, fue diseñado por Brunelleschi para el banquero florentino Luca Pitti, un rival de los Medici. El arquitecto oficial del edificio fue Luca Fanelli, alumno de Brunelleschi. Cuando Cosme el Viejo construyó el Palacio de los Medici, Pitti decidió superar a su némesis. Cuenta la leyenda que Luca Pitti exigió que las ventanas del nuevo palacio fueran más grandes que la puerta principal de la casa de los Medici, actual Palacio Medici Riccardi. Pero el proyecto llevó a Pitti a la quiebra y murió antes de completarse. A mediados del siglo XVI, los Medici se habían convertido en la realeza europea. La esposa de Cosme I, la noble española Leonor de Toledo, no quedó muy impresionada con su alojamiento en el Palazzo Vecchio. Quería un lugar más grandioso para criar a su familia real. En 1549, compró el palacio a la arruinada familia Pitti. Bajo los Medici el palacio se amplió y detrás del edificio se creó el magnífico jardín italiano de Boboli. El conjunto se convirtió en el nuevo símbolo del poder de los Medici. Sin embargo, los asuntos políticos se seguirían llevando desde el Palazzo Vecchio. Por ello, para acudir al antiguo palacio, los Medici debían ahora moverse desde el Palacio Pitti hasta Antiguo Palacio para gestionar las cuestiones del ducado. Cosme mandó a construir un corredor que uniese ambos palacios para evitar pisar la calle y con ello posibles atentados. En tan solo 5 meses, Giorgio Vasari construyó el corredor que lleva su nombre. Hoy el Palazzo Pitti alberga la Galería Palatina y los apartamentos reales, el tesoro de los grandes duques, la Galería de Arte Moderno y el Museo de la Moda y el Traje. La parte más importante, con diferencia, es la Galería Palatina. Las salas exhiben una impresionante colección de más de 500 pinturas, entre ellas obras de Botticelli, Tiziano, Rubens y Rafael. Asegúrate de ver la Virgen y el Niño de Botticelli y Lippi en la Sala Prometeo. También se expone una versión de Judith y Holofernes en la Sala Saturno. La otra versión está en la Galería Uffizi, museo que hemos visitado en los vídeos anteriores. Dentro de los apartamentos reales, encontramos 14 habitaciones adornadas con frescos barrocos e incrustaciones doradas, todo muy ostentoso.
Aquí podrás hacerte idea de la vida que llevaban las tres familias propietarias, los Habsburgo-Lorena, los Saboya y por supuesto los Medici. Pero ¿quién eran estos famosos Medici? En pocas palabras, eran una familia de hombres y mujeres muy astutos, inteligentes y grandes estrategas políticos. Todo esto los guió hacia una inmensa fortuna económica, con la que lograron fundar un banco y ganar aún más dinero. A esto se unió el mecenazgo de las artes, hasta el punto de hacer de los Medici protagonistas del increíble florecimiento artístico, que todavía hoy recibe el nombre de Renacimiento. Si quieres conocer la historia de la familia Medici, en el canal encontrarás un vídeo sobre este tema. Te invitamos a verlo y comentarlo. Gracias. Como has anticipado, el Jardín de Boboli forma parte del complejo del Palacio Pitti. El jardín está diseñado al estilo italiano, con fuentes y estatuas renacentistas bellamente desgastadas. Puedes disfrutar de la vegetación, las fuentes y esculturas mientras disfrutas de una excelente vista del Duomo. En la época del Renacimiento, el Jardín de Boboli era propiedad exclusiva de los Medici. Desde 1776 está abierto al público por una pequeña tarifa. La denominación Boboli se debe al nombre de la familia Borgolo, a la que Luca Pitti había comprado el terreno. El espacio efectivamente es un museo al aire libre, con cientos de rincones para explorar. La famosa Fuente de Océano y la Fuente de Venus fueron esculpidas por el subestimado artista Gian Bologna, cuyas estatuas adornan el Museo del Bargello y la Piazza della Signoria. Después de Miguel Ángel, Gian Bologna fue el siguiente mejor escultor de la época. Una interesante escultura es la moderna estatua de la cara agrietada, Tindaro Screpollato, de Igor Mitorai. El rostro desmoronado simboliza tanto la fragilidad como la fuerza humana. La Gruta Grande, también conocida como Gruta de Buontalenti, es un lugar fascinante, aunque actualmente está en restauración. En la Toscana del siglo XVI estaba de moda construir grutas decorativas que reconstruyeran cuevas naturales. En el siglo XVIII, cuando se extinguió la familia Medici, el palacio y el jardín pasaron a manos de los Habsburgo de Lorena, sucesores de los Medici en Florencia. Tras la unificación de Italia, Pitti fue residencia real de la Casa de Saboya durante los 5 años en que Florencia fue capital de Italia. Finalmente, en 1919, Vittorio Emanuele III donó el complejo Pitti al Estado italiano. Esperemos que hayas disfrutado del recorrido por el Palacio Pitti y el Jardín de Boboli. Si estás planeando un viaje a Florencia, en el canal encontrarás otros vídeos de la hermosa ciudad renacentista. Gracias por acompañarnos hasta aquí y hasta pronto.